¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de otra semana turbulenta en los mercados financieros. Realmente este año nos hemos venido acostumbrando, ¿no?, a estos frenéticos movimientos, no solamente del dólar, sino también de la bolsa, de las acciones, de los bonos. Aunque, bueno, allí desde el Banco Central principalmente, con su presidente tratando de poner paño frío sobre una cotización del dólar que sin duda es el máximo reflejo, ¿no?, de la incertidumbre que se vive en estos días, en estas semanas, en el circuito financiero local. Tenemos al dólar cotizando en horas en que estamos grabando este programa, hacia el mediodía del viernes, todavía por encima de los 30 pesos, a pesar de las varias medidas, ¿no?, que Caputo tomó desde el Banco Central, orientadas básicamente a reducir la liquidez que hay en el sistema financiero. Esto es retirar pesos, retirar LEVAX para que haya menos presión sobre el dólar. ¿Qué hizo para esto? Bueno, hubo cambios importantes en el arranque de semana para lo que fue la colocación mensual de LEVAX del último martes. Esto es, bueno, se comprometió el Banco Central, y de hecho lo hizo en esta primera licitación después del anuncio, a reducir de a 100.000 millones de pesos el stock de LEVAX de aquí hasta el cierre del año. También, bueno, quitó a las entidades financieras la posibilidad de seguir invirtiendo en LEVAX y, bueno, trató de inducirlas a comprar títulos de mayor duración. Y cuando digo trató de inducirlas, bueno, quiero hacer referencia especialmente a que esto no terminó de dar resultado y por eso en lo que fue la mañana del jueves el Banco Central elevó los encajes bancarios, esto es las reservas que los bancos deben inmovilizar, que no pueden prestar y que obviamente para estas entidades representa un costo, porque los bancos en principio no estuvieron dispuestos a comprar con todo el excedente que tenían colocado en LEVAX, bueno, a colocarlo a plazos más largos. Y bueno, ante la posibilidad de que esto genera mayor presión sobre el dólar, el Banco Central estableció esta suba de encajes que al inmovilizar fondos, le repito, retira fondos del circuito financiero con la intención de que no haya más presión sobre el dólar. Está la novedad de un swap con China, ¿no?, que algunas versiones dan como cerrado, otras como muy avanzado, obviamente con la intención de reforzar las reservas internacionales, todo tendiente a recuperar la paz cambiaria y con esto tratar de estabilizar las expectativas dentro de lo que es un contexto internacional muy complicado también. Esto no hay que desconocerlo, con Turquía que sigue devaluando la lira. En realidad los mercados están castigando la lira, el real también sigue perdiendo terreno contra el dólar. Los mercados emergentes en general han tenido una semana complicada. Fue particularmente complicado el inicio de la semana, con caída muy fuerte de los títulos públicos de deuda. Allí apareció inclusive, bueno, la especulación de que Argentina podría tener problemas para enfrentar sus vencimientos de deuda principalmente desde 2020 en adelante, bueno, algo que parece muy temerario y muy aventurado por el momento, pero después los títulos públicos recuperaron fuertemente, esto se vio desde el miércoles hacia adelante, con lo cual, bueno, las cosas tendieron a normalizarse por lo menos en el mercado de deuda pública. Y bueno, dentro de este contexto tan complejo en lo financiero, donde claramente es una prioridad estabilizar las expectativas para que después esto, bueno, genere algún rebote, algo más positivo en la economía local. Bueno, justamente la economía real es la que está mostrando señales muy negativas, ¿no? No podía esperarse otra cosa, esto lo veníamos diciendo, dentro de un contexto de fuerte devaluación de la moneda, de bueno, expectativas que se han deteriorado mucho y bueno, al devaluarse la moneda y subir los precios, claramente los salarios reales caen, se deteriora el poder de compra de la población y con esto el consumo realmente se ha venido deteriorando muy fuertemente. En la semana, en este sentido, bueno, el dato más crudo ha sido el de inflación, que usted tiene ahora en pantalla, minorista y mayorista. Bueno, la minorista por encima del 3%, la mayorista, que es importante seguirla de cerca porque es la que inmediatamente, bueno, tiende a reflejar, o por lo menos más rápidamente, los efectos de la pérdida de valor del peso. Bueno, después esto se termina trasladando a los precios minoristas, 4,7%, con lo cual está claro que tranquilidad en materia inflacionaria no puede esperarse rápidamente. Ya las estimaciones de todos los analistas ponen el número para este año bien por encima del 30%, con lo cual está claro que, bueno, aquí aparece otra señal que complica la actividad económica, ¿no? Le repito, en la medida que suben los precios y los salarios no ajustan rápidamente, cae el poder de compra y con esto el consumo. Así que, bueno, sigue complejo el territorio nacional en materia económica. Habrá que ver cómo sigue esta cuestión, que obviamente tiene que arrancar en términos de la posibilidad de que se suavice esta tendencia negativa, bueno, por una estabilización de las expectativas, ¿no? Está claro que hasta tanto el dólar no frene su derrotero alcista, es difícil pensar en que la gente vuelva a pensar en consumir, vuelva a pensar en gastar y que de esa manera la economía tiende a reaccionar. Así que bueno, este es el panorama en este cierre de semana. Nosotros vamos a hacer ahora la primera pausa
Y después vamos a estar hablando de algo que sin dudas preocupa, ¿no? En este contexto financiero de tasas tan altas. Bueno, ¿cómo está la cadena de pagos? ¿Cómo está el financiamiento? De todo eso hablamos después de la siguiente pausa. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en pava. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Con Edea Móvil tenés más tiempo para disfrutar. Instala Edea Móvil, regístrate con tu número de cuenta y generá el código de pago para abonar tu factura en cualquiera de los 200 lugares habilitados. Edea Móvil, fácil, rápido, seguro. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Y como le decía en el cierre del primer bloque del programa, comenzamos a hablar ya de lo que está pasando en el panorama financiero, en lo que tiene que ver con créditos básicamente, ¿no? Con financiamiento, en un escenario de tasas realmente altas, ¿no? Si las LEBACs están rindiendo hoy 45% anual, bueno, y los plazos fijos están por encima del 30%, está claro que, bueno, las tasas a las que se endeudan o se financian las empresas, bueno, claramente están por encima de esos niveles. Pero hay algunas excepciones, y a esto vamos ahora, porque, bueno, todavía esto muchas pymes lo desconocen, ¿no? Pero hay, por ejemplo, esta línea a la que vamos a hacer referencia enseguida dentro del sistema financiero, que surge de acuerdos entre bancos y la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, que permiten acceder a, por ejemplo, descuento de cheques, como es este caso que vamos a referir ahora, a tasas subsidiadas por debajo del 30% anual. Bueno, justamente en la semana tuvimos oportunidad de conversar con el gerente zonal del Banco Credicop, Pedro Castro, con el que conversamos no solamente de este tema, sino también de lo que es la realidad económica y financiera en Mar del Plata y en la región, pero en principio, bueno, justamente abordamos este tema, la línea de cheques para, bueno, descontar con tasas por debajo del 30%, que claramente, bueno, es una oportunidad interesante dentro de un esquema financiero con tasas por encima del 40%. Sobre este tema, Pedro Castro nos comentaba lo siguiente. Bueno, yo te diría que históricamente, en la historia de nuestro banco, estar siempre tratando de apoyar a nuestros socios, a las pequeñas y medianas empresas, y en una situación como en la que estamos, que es muy compleja, muy complicada para las pequeñas y medianas empresas, estamos apoyándolos con una tasa que hoy es muy competitiva con lo que hay, ¿no? Que es la tasa del 29%, esto que acabas de decir, una tasa subsidiada que el banco se presentó en la primera con 3.000 millones de pesos, en la zona colocamos algo de 95 millones de pesos, que no fue fácil colocarlo, no es que se nos agotó inmediatamente, sino que hubo que trabajar. La zona nuestra es bastante amplia, es una zona que son las sucursales de Mar del Plata, más Tres Arroyos, Necochea, Tandil, Olavarría, Azul y Las Flores. Es decir, tenemos un abanico
importante y sin embargo no fue fácil colocar estos 95 millones de pesos. Se agotó el cupo y nuevamente el banco se volvió a presentar y tenemos otra vez un cupo interesante para colocar y te vuelvo a repetir, lo tenemos para todos los socios y para aquellas empresas que se quieren vincular con el banco, también conversándolo y viendo qué negocios podemos hacer, también estamos con posibilidad de acompañarlos. Y además tenemos también, y esto es una línea muy interesante, que es, nosotros le decimos tasa cero, que es una línea de convenio con las empresas que necesitan vender. Entonces hacemos un convenio y ahí la tasa anda en el 24% para inversión. Para inversión. Ahora, Pedro, mencionaste que fue difícil colocar los 95 millones de pesos acá en la zona y lo curioso es que esto es una tasa muy competitiva. ¿Por qué te parece que se puso difícil colocar ese dinero? Y yo creo que hay toda una complejidad en esto, porque el 29 termina siendo una tasa muy competitiva y barata con el 40 y pico % que anda en promedio las tasas activas de los bancos, pero tampoco es una tasa barata. Y yo creo que lo que está pasando es que realmente la economía real está en un proceso muy complejo, hay una recesión muy importante, la mayoría de las empresas, pequeña y mediana empresa del comercio, están sufriendo las consecuencias de que sus costos fijos se le están aumentando por día y mucho, y entonces las ventas se le caen producto de lo mismo. Y muchas empresas están en esta situación en la que no saben bien cómo hacer para sostenerse. Entonces, en la medida que pueden, todo lo que sea financiamiento, tratan de evitarlo, ¿no? Si tienen algún cheque, tratan de evitarlo. Además, hay una disminución importante de la circulación de cheques y bueno, esto hace que cada vez cueste más colocar. Y como decía Pedro Castro, ¿no? Son tasas evidentemente atractivas en términos relativos, ¿no? Pero bueno, 29% para descuento de cheques, 24% para inversión, sin duda, bueno, son tasas para tener en cuenta, ¿no? Para el empresario pyme de Mar del Plata y de la región. Y bueno, como le comentaba cuando presentaba la nota de Pedro Castro, con él también hablamos sobre lo que es la realidad económica, ¿no? En Mar del Plata y la zona, bueno, Castro tiene a su cargo una amplia zona aquí en la región de Mar del Plata. Y bueno, obviamente atiende empresas de distintos sectores, agrícola, comercial, incluso pesquero, con lo cual es interesante siempre conocer su visión de lo que está pasando aquí en la economía regional. Tenemos en la zona de Tandil, Necochea, Olavarría, Tandil, Azul, es una zona agropecuaria, ganadera, en donde si bien parecería que con las medidas y los beneficios que han tenido es una actividad que tendría que estar todos bien. Algunos productos de la seca que hubo están teniendo dificultades. Nosotros los estamos acompañando. Nuestro banco es un banco que en situaciones como esta siempre sale a acompañar a su socio, al productor agropecuario, ganadero. Pero estamos notando también que los pequeños productores están teniendo algunas dificultades, ¿no? Porque sus costos también se le aumentan y con una situación como la que hubo de la seca se les complica. Entonces, bueno, si bien es un sector que podríamos decir que está mejor comparado con otros, no es que todo están bien. Y lo estamos notando en algunos lugares donde hay algunos productores pequeños, medianos y hasta algunos grandes, vienen con algunas complicaciones, pero es uno de los sectores que mejor están y nosotros que éramos un banco que no teníamos mucha experiencia ahí, hace algunos años que sí fuimos avanzando, estamos acompañando con líneas de créditos, estamos acompañando con líneas de crédito en pesos, en dólares y nos está yendo muy bien. Después hay otros sectores, el comercio es un sector que está muy complicado, lo estamos viendo permanentemente con cierre de negocios, cómo se cierran en los distintos lugares. Esto no solamente pasa en Mar del Plata, también pasa en estas ciudades que te comenté. Y acá en Mar del Plata podría decir que si bien las empresas que están en el puerto, que su actividad principal está relacionada con la pesca, no todas, pero sí hay algunas que les está yendo medianamente bien, que está relacionado con el langostino, que es una actividad que ya el año pasado le fue muy bien, con el valor del dólar, a ellos les está yendo bien, porque cuando hablamos de que el dólar aumenta y que después impacta fuertemente
en la economía doméstica a algunos les sirve y este valor del dólar a las empresas exportadoras les está viniendo muy bien. Así que ahí te diría que las empresas que están relacionadas con la pesca, hay muchas que les está yendo bien, otras que están empatando y algunas que andan con dificultades. Pero en general podemos decir que en las empresas del puerto nosotros no estamos teniendo dificultades. Bien, contexto complicado entonces sin duda en materia de actividad económica con algunos sectores como la pesca, ¿no? Vinculados a lo que es el tipo de cambio, negocios de exportación, que obviamente dentro de lo que es este salto justamente que ha tenido el dólar, bueno, y dentro de un contexto difícil, reitero, bueno, tienden a tener algunas ventajas relativas, por lo menos en comparación con otros sectores. Y bueno, claramente este escenario es un desafío para los bancos, ¿no? Para el sistema financiero que tiene que seguir en actividad, que obviamente capta depósitos, presta ese dinero y bueno, ¿cómo hacer para evaluar riesgos, para seguir adelante, para seguir financiando en un contexto difícil, ¿no? Donde se complica la actividad económica y cae, por supuesto, también la capacidad de pago de muchas empresas y de muchos comercios? Bueno, en el último tramo de la charla con Pedro Castro justamente abordamos este tema. ¿Cómo analiza el banco, bueno, los distintos perfiles a la hora de otorgar créditos tanto de empresas como de personas? La política del banco es analizar empresa por empresa. Lo que el banco no hace, no sé cómo hacen los otros bancos. Tengo entendido que hay algunos bancos que si hay alguna actividad que está complicada directamente le dejan de atender. Nosotros lo que hacemos es revisar y mirar y conversar y visitar a nuestros socios y ver cómo están y tratar en lo posible de acompañarlos. Si están bien y los acompañamos dentro de lo que tenemos, las líneas de créditos hoy las tenemos todas vigentes, incluso tenemos las líneas de crédito hipotecario, hoy no tenemos ninguna línea de crédito que el banco la haya suspendido, la única que la suspendimos fue la línea con UVA, por una cuestión lógica, si querés lo podemos charlar. Pero en general lo que estamos haciendo es revisar cada una de las actividades, ver a cada una de las empresas, visitar a cada uno de nuestros socios, los canales comerciales nuestros, el gerente, el oficial del negocio, el ejecutivo, que son los que están en contacto permanente con nuestros socios. Lo que hacemos es ir, charlar con ellos, ver cómo están, cuáles son las necesidades que tienen. En algunos casos, bueno, si les complicó, ver cómo podemos hacer para reestructurar su deuda y acompañarlos. En etapa como esta es cuando a nosotros nos va mejor, porque creo que es cuando más cerca estamos del socio, más cerca estamos de las instituciones, más cerca estamos de acompañar con líneas de crédito que otros bancos ante la incertidumbre o ante la falta de seguridad deciden cerrar los grifos. Nosotros estamos presentes. Mencionaste que suspendieron las líneas UVA, contanos las razones. Bueno, en realidad nosotros es una línea que nunca la tuvimos, la tuvimos en algún momento porque bueno, el mercado la ofrecía, nosotros también la terminamos ofreciendo. Pero una de la política del banco fue asesorar a nuestros socios, porque entendíamos que esta línea con una inflación de más de un dígito era una línea que iba a terminar complicando al que la tomaba. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una pyme no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Con Edea Web tenés más tiempo para disfrutar. Ingresando en edeaweb.com.ar podés consultar tu deuda y pagarla con tarjeta de crédito. O imprimir un talón de pago para abonar sin demoras en cualquiera de los 200 lugares habilitados. Ingresá en edeaweb.com.ar y realiza tus trámites sin moverte de tu casa. Edea Web. Fácil, rápido, seguro. Ramírez Fuente, Propiedades, Almirante Brown 2366. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, continuamos hablando del panorama financiero. Presentábamos en el bloque previo la nota con Pedro Castro, gerente zonal del Banco Credicop. Y bueno, Pedro Castro en algún momento nos decía que lo que se viene registrando es un lento pero sostenido incremento de los niveles de mora, ¿no? Sobre todo en los préstamos personales, ante la imposibilidad que muchas familias tienen a veces de hacer frente a sus obligaciones financieras, teniendo en cuenta, bueno, que los precios han subido, que han subido las tarifas y que, bueno, todo esto complica su capacidad de repago. Así que vamos a ver un poco cómo está este tema, ¿no? De la cadena de pagos, no solamente dentro del segmento de la familia, sino en este caso en particular, dentro de lo que es la actividad empresaria, las pymes de la ciudad de Mar del Plata. Para esto conversamos en la semana con el contador Federico Covielo de la financiera Fintelligence, que nos contaba de la siguiente manera cómo está viendo hoy el mercado financiero aquí en Mar del Plata. Mira, el tema, sobre todo en las pymes, lo que se observa es un estiramiento de plazos, o sea, la gente está cobrando más largo, eso trae, digamos, gente que por ahí asume costos financieros, porque los bancos hoy para descontar un valor el costo es altísimo, lo cual genera, por un lado, un problema económico por el costo del financiamiento y por otro lado también va trabando la operatoria, porque a su vez los compromisos se difieren en el tiempo de esa gente. Y eso va generando como un circuito que se va trabando y se observa bastante claramente. A nivel de números de, por ejemplo, los bancos en cuanto a incobrabilidad, mora, etcétera, no ha habido todavía a junio, por lo menos en la información que tiene el Banco Central, no ha habido ningún desplazamiento abrupto. Ha pasado del 2 al 2,2 la mora. Haciendo un promedio entre familias y empresas, ¿no? 3,4 las familias y 1,2 las empresas. Está dentro de los ratios razonables con respecto a otros años, interanual, y está inclusive bien a nivel países emergentes, o sea, como en comparativa con países emergentes. O sea que hoy el sistema financiero no está sufriendo eso, pero sí las empresas se están trabando y se están asumiendo costos altísimos de financiamiento para poder girar. Es decir, que más allá de estas problemáticas todavía no está eso que mucha gente teme, que es el corte de la cadena de pago. Eso no se está viendo. No, corte de cadena de pago no está viendo. Se está viendo una cadena de pago más lenta, pagos que por ahí una persona tenía que cobrar con un cheque a 30 días y le dan 30, 60, 90 y le dicen, bueno, te puedo pagar así, si te sirve, y bueno, venga, ¿no? La gente se lo levanta. Eso es lo que nosotros vemos en la pyme. Y cuando eso lo necesita monetizarlo y va a un banco y lo descuenta, ahí tiene un costo. Entonces empieza la parte financiera empieza a tener mucha incidencia sobre la rentabilidad económica, sumado al proceso de baja de actividad, ¿no? O sea, menor nivel de actividad. Y el financiamiento no se está cortando, ¿no es cierto? Es decir, porque obviamente ese circuito requiere de un financiamiento bastante aceitado. Los fondos para financiar eso están. Los bancos están prestando, están mucho más estrictos. Por ejemplo, vence la carpeta el día lunes y no hay una prórroga automática hasta que me presentás todos los papeles, sino que se corta el acuerdo. Las tasas han sufrido un incremento atado a la inflación, como las tasas reales son altas,
Están un descubierto hoy 80% anual, 75% anual, un crédito de consumo más o menos lo mismo. Descuento de valores, hay algunas líneas que por ahí podrían llamarse económicas en torno al 30%, y uno dice económicas, pero bueno, frente a una inflación del 30% la tasa real es cero. Lo que pasa que hay que ver si uno tiene el traslado, después trasladar eso a precio, pero después si no, las tasas de cheque son 50%, 45%, 55%, dependiendo de la calificación de la empresa. Lo cual, si bien hay algo, digamos, hay menos financiamiento, el que hay encima es carísimo. Entonces todo eso va generando una situación que por ahí en el corto plazo las pymes sobre todo, que son los que más lo sufren, pueden irlo manejando, pero no es un escenario que pueda sostenerse 6 meses, 8 meses o 10 meses. Ahí sí va a haber, o prevemos que va a haber problemas. Y de alguna manera la opinión de Covielo coincide, ¿no?, con la lectura que hacía Pedro Castro, en el sentido de que se observa un incremento de la mora muy lento, ¿no? Es decir, realmente, bueno, está claro que hay una disminución de la capacidad de pago tanto de empresas como de familias, pero todavía la situación no parece ser preocupante, incluso como decía Covielo, ¿no es cierto? Los números fríos, es decir, las estadísticas lo que marcan es que todavía la mora está en niveles bajos, aunque claro, con estos niveles de tasa de interés tan elevados, como decía Covielo también, bueno, no puede pretenderse que esta situación se mantenga así si la situación de tasas tan elevadas perdura durante mucho tiempo. Un contexto difícil, como decíamos, en lo financiero, que bueno, habrá que ver cómo se resuelve, en principio pensando, ¿no?, como decía en la apertura del programa, en que se recupere la estabilidad cambiaria, ¿no? En la medida que no se recupere ese tema, las tasas claramente no van a tender a bajar, con lo cual, bueno, esta situación va a tender a perdurar en los próximos meses. Y bueno, hacíamos referencia al tema del dólar y bueno, también Covielo nos dejaba su lectura, ¿no?, de lo que está pasando en el mercado cambiario. El mercado de dólares, lo que se ha observado en esta última etapa es mucha volatilidad como primera medida, o sea, cambios de precios muy abruptos, inclusive en ambos sentidos. O sea, hemos visto, por ejemplo, en el mayorista esta semana, a principio de semana, hemos visto en el mayorista en el mismo día cambios de 60, 70 centavos en un sentido y en otro dentro de la misma rueda, lo que indica, digamos, que está, digamos, muy atento al mercado, que no está operando tranquilo por las necesidades, sino que hay como una trabajo de cobertura y viendo qué pasa. El problema, claramente Argentina somos consumidores de dólares, es la moneda de resguardo, en muchos casos hasta de transacción, en el caso de inversiones inmobiliarias, con lo cual somos demandantes de dólares y la realidad es que el país tiene un déficit, o sea, tiene los dólares que ingresan al país vía comercio son menos de los que salen, turismo, importaciones, etc. Eso se compensa vía deuda, o en esta etapa, digamos, del 2015 en adelante, que se nos abrieron los mercados, eso se compensa vía deuda, o sea que lo que nos falta entra vía un endeudamiento. El tema que hoy, con el riesgo país, que ahí hay un contexto internacional que juega muy en contra, se ha disparado, como todos los emergentes, están todos devaluando, nosotros estamos más débiles todavía, y con 700 puntos es muy difícil tomar una deuda. El otro día Caputo tuvo una oferta de un consorcio de bancos que le ofertaron dólares, pero al 10%, no la tomó, obviamente. Lo que digo es, se pone muy caro también para digamos, un poco lo mismo que veíamos en el mercado cuando hablamos de cadena de pago. Es muy caro para el país financiarse, entonces hay una falta de dólares. De fondo se la nota muy fuerte a la demanda. Y encima hay, digamos, todo el tema de la sequía, que son menos ingresos de divisas también. A medida que se ha ido devaluando, se ha cerrado algunas puertas o son menores las salidas por viajes, por ejemplo, por turismo. Pero bueno, se está observando de fondo una demanda fuerte. Sí, también se observó un manejo bastante más profesional del Banco Central, o por lo menos más, como entendiendo mejor la dinámica de la moneda, ¿no?
no han salido a sostener la moneda en el momento que se calienta el mercado, lo dejan correr y acomodan sobre el final del movimiento, no resistirlo, porque eso sería quemar reservas. Y las reservas que hay, que sería como el grado de manejo que hay para todas estas cosas, están comprometidas para endeudamiento y para el funcionamiento del país. O sea que no es una situación fácil. De todas formas, se ha secado mucho la plaza, han sacado muchos pesos de circulación, como para que no haya presión, se están desarmando las LEVAC de forma bastante efectiva, bajando esa tasa que estaba en el 40 y pico, en el 50, se está descendiendo, con lo cual estamos en un proceso. Hay que tener mucho timing y mucha cintura para irlo llevando. Inclusive ahora se hicieron un swap con China, también se realizó por 4.000 millones más, que yo creo que lo que quiere el gobierno, el Banco Central, es trasladar un mensaje de que ellos tienen capacidad de fuego para soportar una corrida para que esta no se genere, digamos, un tema de expectativas. Así que el mercado está tranquilo, pero bueno, no hay que sacarle los ojos. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una pyme no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Con EDEA Móvil tenés más tiempo para disfrutar. Instala EDEA Móvil, regístrate con tu número de cuenta y generá el código de pago para abonar tu factura en cualquiera de los 200 lugares habilitados. EDEA Móvil. Fácil, rápido, seguro. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Bien, hasta aquí hablamos del panorama financiero en materia de tasa de interés, créditos, mora, bueno, un tema para seguir de cerca, ¿no? En este contexto tan complicado de la economía argentina. Ahora nos dedicamos a hablar del tema de cabecera en el país, los casos de corrupción, la causa de los cuadernos y el impacto que esto puede generar en las empresas, ¿no? Porque, bueno, en la medida en que hay directivos de compañías, por ejemplo, que cotizan en bolsa, que están, directamente involucrados, ¿no?, en las denuncias que se han conocido en las últimas semanas, bueno, ha surgido muy fuerte la especulación, sobre todo en la Bolsa de Buenos Aires, del impacto que esto puede generar sobre los patrimonios de las compañías en las medidas que éstas puedan verse afectadas directamente por haber generado alguna ganancia vinculada con esos casos de corrupción. Así que consultamos sobre este tema en la semana al doctor Ramiro Rech, que nos daba su opinión acerca del impacto que pudieran llegar a sufrir las compañías cotizantes, por ejemplo, por esta causa de los cuadernos. Desde lo estrictamente jurídico, más allá de lo que pueda ocurrir, por supuesto, en el aspecto reputacional, si querés, las posibilidades de avanzar sobre bienes de las empresas son más bien, yo las vería remotas, digamos, chicas. ¿Por qué? Hoy el Código Penal permite lo que se conoce como decomiso, que es la posibilidad de, digamos, incautar los bienes que se hayan utilizado para el delito o que sean producto del delito, pero como regla en caso de condena. El único caso, o la única excepción a esta regla, que es la posibilidad de decomisar bienes sin condena, es
en el caso de los delitos contra el orden financiero o económico, el más importante de los cuales es el lavado de activos. Esto explica, por ejemplo, que le hayan sacado las máquinas a Lázaro Báez y las estén usando porque él está acusado por lavado de activos. Esta causa que vemos toda, la de los cuadernos, digamos, en principio la acusación es por asociación ilícita, de manera que haría falta una condena. Bien. Así que hasta que no haya condena, y condena firme, en principio no se podría encontrar esa empresa. Luego, una vez que haya condena, bueno, habrá que ver lo que para mí es algo más complejo, más fino, habrá que ver. En primer lugar, si la actitud de los directivos de empresa, los representantes de empresa, fue en beneficio de la empresa o en beneficio propio, y suponiendo que haya sido en beneficio de la empresa, como seguramente en más de un caso ocurrirá, sí podrán, en ese caso ya con condena, avanzar sobre los bienes. Y bueno, lo que veo complejo y fino es la magnitud de la medida, digamos, ¿no? Cómo se cuantifica, porque no necesariamente el valor de las coimas, digamos, debe equivaler con el valor del beneficio. Bueno, eso será una cuestión más de peritaje, más fino. Pero, resumiendo, recién en caso de condena firme, salvo que sea en caso de lavado, en cualquier otro delito, como asociación ilícita, recién ahí van a poder avanzar contra las empresas. Bien, porque ahí aparece una aparente intención del gobierno de desvincular, si se puede, a las empresas para no, digamos, generar un impacto económico sobre, por ejemplo, la obra pública, ¿no es cierto? Pero esto, entonces, depende de cómo evolucione esto, de que si haya condena firme y después, Exacto, finalmente, cómo pueda terminar afectado o no la compañía. Sí, y no sería extrañar que pase bastante tiempo hasta que la condena esté firme, o que se fraccione incluso la causa y demás. Lo que sí por ahí vale destacar es, desde el año pasado, justamente a raíz de los hechos que hubo todos estos años de corrupción que involucraron a distintas empresas, se sancionó una ley penal que sanciona a las personas jurídicas, es decir, a las empresas, cuando sus representantes, sus órganos de administración cometan delitos que beneficien a la empresa. Pero como toda ley penal no es retroactiva y se aplica de ahí en adelante. Así que no se va a aplicar a las causas que estamos viendo, a las causas penales, pero de alguna manera es una consecuencia esta causa y de un reclamo internacional de ciertos organismos a los que Argentina quiere acceder, que le pedían este tipo de legislación que está en los principales países del mundo, ¿no? Así que si a futuro, esperemos que no, volviera a ocurrir algo parecido, va a ser más fácil poder sancionar a las empresas. En la opinión de Ramiro Resch, entonces, bueno, aparece como una posibilidad remota, ¿no? La posibilidad de que haya un impacto patrimonial sobre las compañías cuyos dirigentes, directivos han estado directamente involucrados en las últimas denuncias. Pero bueno, dentro de una zona gris, ¿no es cierto? Habrá que ver qué pasa en caso de que haya condena firme, ¿no? Para esos dirigentes empresarios, para después ver efectivamente qué termina pasando con este tipo de compañías. Y bueno, aprovechamos la charla con el doctor Ramiro Resch para pedirle una opinión más general, ¿no? Sobre esta causa de los cuadernos, en el sentido de decir, bueno, ¿hasta dónde los argentinos podemos esperar que haya realmente condenas firmes, ¿no? Para los políticos, los empresarios que han estado involucrados en estos casos? Y hasta dónde, que este es un punto casi le diría central, ¿no? Teniendo en cuenta cómo está financieramente la Argentina, hasta dónde puede esperarse que parte del patrimonio nacional, bueno, que ha sufrido, ¿no es cierto?, por supuesto, por estos casos de corrupción, pueda recuperarse. Sobre estos temas, Ramiro Resch opinaba de la siguiente manera. Haciendo la salvedad de que la causa sigue en secreto sumario, con lo cual nos manejamos por lo que dice la prensa, porque no se ha publicado ninguna resolución de la causa hasta ahora. Por lo que veo, yo personalmente soy optimista en cuanto a la posibilidad de haber pena. ¿Por qué? Y está buena la pregunta para desvirtuar algunas creencias erróneas en este sentido. El acogimiento a la figura del arrepentido, que ha hecho que los beneficiarios de ese acuerdo queden en libertad, no es como se ha planteado muchas veces de medios incluso nacionales, se arrepiente y listo, queda libre. Queda libre durante el proceso. Pero obviamente implica una confesión. Si alguien se arrepiente, está diciendo que participó de un delito. Se beneficia con una reducción de la escala de pena. De hecho, en Argentina no existe la exención total de la pena, como por ejemplo sí en Brasil. La delación premiada de Brasil permite en algunos casos no imponer pena. En Argentina no. En cualquier caso hay pena. Y para acogerse a la figura del arrepentido, el interesado debe aportar documentación específica, señalar lugares, nombres, apellidos, cifras, y hay un año para chequear la veracidad de eso, la utilidad de esa información. Un año que se puede postergar un año más si la causa es compleja como esta que lo es. Si no se confirma o si se confirma que mintió, no solamente no tiene ese beneficio, sino que además comete otro delito adicional, si fue maliciosa su formación,
que es un delito con una pena alta de 4 a 10 años, es decir, con efectivo cumplimiento. Así que hay un error en ver esto, que los arrepentidos que van, firmen y se van, ya está listo, quedaron libres. No, quedaron libres durante el proceso. Es distinto, es una cuestión por ahí de estrategia judicial que está usando el fiscal y el juez, decir, bueno, habla y te vas, pero bueno, te vas hasta el día que haya condena, que haya sentencia. Y en estos casos va a haber condena, porque no se puede no condenar a una persona que confesó su participación. Así que yo soy optimista, sí. Bien, y en relación a lo que puede ser el recupero de parte de lo que se ha tomado del patrimonio nacional en virtud de estos casos de corrupción, está ahí el tema del proyecto de ley de extinción de dominio y demás, tratando de pasar por el Congreso, ¿eso cómo lo ves? Y ahí a mí me resulta muy difícil dar algún tipo de opinión porque lo veo muy complejo, porque ninguno de nosotros sabe dónde está la plata. Probablemente mucha de esa plata ya no esté porque se haya gastado en política, ¿no? Campaña, militancia, periodismo. La que haya quedado no sabemos dónde está. Estimo que muchos de los responsables no tienen patrimonio a nombre propio, porque lógicamente con la condena penal viene la responsabilidad civil patrimonial, personal, pero dudo que se pueda sacar mucho de ahí. Y el tema de extinción de dominio habrá que ver el texto que sale, porque también hay discusiones ahí sobre la retroactividad o no, porque no es un tema puramente penal, pero está vinculado a lo penal. Y es un tema que para mirar, porque hay distintos textos alternativos, hay que evaluar también la cuestión de los terceros, el tema de la extinción de dominio, porque por ahí es peligroso quitarle el bien a alguien cuando quizá en el medio hubo un tercero que por ahí es acreedor y le embargó esa propiedad o compró. Por ahí yo compro una propiedad a una persona que hizo un negocio hace 10 años con un concejal corrupto y me sacan la casa, digamos. Eso hay que evaluarlo. No sé si en el primer proyecto estaba tan evaluado, pero hace falta algún tipo de ordenamiento, porque hay gente completamente ajena a hechos delictivos y en principio no hay herramientas para ir. Lázaro Báez se divorció y la mitad de los bienes que tiene los tiene la ex mujer, que no participó en los delitos. La ex pareja de Centeno, el remisero, que dijo públicamente que consiguió una casa de ese modo. Entonces, la casa que tiene la ex mujer de Centeno, los bienes que tiene la ex esposa de Lázaro Báez, tendría que haber alguna manera de poder recuperarlos. Así que veremos qué resuelve el Congreso, ¿no? Y el texto final para poder opinar un poquito mejor. Y hasta aquí entonces la opinión del doctor Ramiro Rech sobre un caso que tiene en vilo a toda la Argentina, ¿no es cierto? Todos esperamos que haya finalmente sanción y condena firme, ¿no?, a los culpables de algo que le ha costado desde el punto de vista patrimonial al país realmente mucho, ¿no? Siempre se hace referencia, bueno, lo que supone, ¿no?, toda la salida de este patrimonio de las arcas del Estado en términos de menos escuela, más pobreza, bueno, mayores problemas económicos y financieros, más inflación. Todo esto está directamente relacionado y por eso no es un tema, digamos, que solamente tiene que ver con el ámbito de lo penal, sino que claramente tiene una trascendencia económica superlativa aquí en la Argentina. Pero cambiemos ahora de tema y vamos a hablar de la actualidad del mercado de seguros. Bueno, sobre estas cuestiones siempre nos informa el doctor César Ventimiglia, que en esta oportunidad nos comenta las últimas novedades vinculadas con el ámbito del riesgo del trabajo. A partir del 1 de septiembre se va a implementar de manera obligatoria el sistema de póliza digital para los riesgos de trabajo. Esto significa que desaparece el papel, va a haber un contacto virtual entre el tomador del seguro, es decir, la empresa, la FIP, su código fiscal y la aseguradora de riesgo de trabajo y la superintendencia de riesgo del trabajo. Es decir, todo se va a hacer de manera virtual. Inclusive se va a implementar ya la firma electrónica para que el tomador del seguro ni siquiera tenga que firmar un papel. Esto es importante porque, primero, por una cuestión de ahorro de papel, por una cuestión ecológica, porque agiliza los trámites, porque en general el papel que se utiliza en la impresión de los contratos de seguros no se lee nunca. Está lleno de cláusulas que pueden estar incorporadas en cualquier sistema electrónico y van a estar siempre disponibles. Las condiciones generales, por ejemplo. De manera que en ese sentido vemos que es apropiado. Además, este sistema simplifica el pase de asegurador. En ART, en riesgo de trabajo, el empleador está obligado a mantener la vigencia de su contrato por 12 meses. Con lo cual, si quiere cambiar de asegurador, tiene que, antes de que venza el contrato, pedir un libre deuda, que a veces demora mucho, que a veces hace que
por deudas que no están muy claras, no pueda desvincularse del anterior asegurador y digamos que complica la relación comercial. Con el sistema nuevo se va a pedir una constancia en donde si pasan 5 días y la aseguradora no reclama deuda alguna, considera que la misma tiene libre deuda y puede hacer el pase de asegurador sin problema. Esto se llama sistema de no objeción de la deuda. Digamos que aparece como ventajoso el sistema, es decir, obviamente hay que entrenarse, hay que capacitarse, hay que esperar que funcionen los sistemas, como toda cuestión nueva, seguramente va a haber fallas, va a haber correcciones, va a haber imperfecciones, pero consideramos que estamos en el buen camino, es decir, es el camino que seguramente en el corto plazo van a seguir los seguros generales también. Si ya no tiene sentido viajar con pólizas que tienen 10 o 12 páginas impresas de los dos lados, con letra milimétrica, cuando en realidad esto puede estar en un teléfono celular y solamente uno puede llevar impreso la constancia de la vigencia del seguro y en todo caso el recibo de pago. De manera que bueno, estamos viendo que en ese sentido estamos avanzando. Y realmente viene habiendo cambios muy significativos, ¿no? Lo que tiene que ver con los riesgos del trabajo, más allá de estas cuestiones formales, burocráticas, a las que hacía referencia el doctor César Ventimiglia. Bueno, desde el arranque de este año 2018 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, porque bueno, el gobierno bonaerense finalmente adhirió a una ley nacional, comenzó a regir el sistema que se define como comisiones médicas obligatorias, con la intención de generar una brusca caída de los niveles de juicios que se venían observando en todo el país, pero particularmente en el último tiempo en la provincia de Buenos Aires, que demoró bastante su legislatura, lo que tiene que ver con la aprobación o la adhesión a esta ley. Bueno, este año finalmente comenzaron las comisiones médicas obligatorias en el ámbito bonaerense, así que en el segundo tramo de la charla conversamos con el doctor César Ventimiglia qué balance puede hacerse de los primeros meses del funcionamiento de estas comisiones médicas. La implementación de la comisión médica obligatoria ha reducido sustancialmente la judicialización de los siniestros de accidentes de trabajo. Antes estaba la posibilidad de encarar los reclamos por las dos vías, esto es por la vía laboral, de juicio laboral, por la vía administrativa, por la vía civil, y ahora hay que optar por alguna de las dos. Eso, en principio eso ya redujo algo la judicialización. Pero lo más importante es que a partir de la obligatoriedad de la intervención de la comisión médica obligatoria, el crecimiento que era exponencial, nosotros después vamos a darles un gráfico para que lo muestren por pantalla, desde el año 2003 hasta el 2016-2017 prácticamente se ha ido centuplicando la cantidad de acciones iniciadas. Esto pone en riesgo el sistema integral de cobertura de riesgo del trabajo y se repetiría la misma historia que ocurrió con la ley 9688, que era la anterior, que tuvo que ser reemplazada por esta justamente porque se había desnaturalizado la esencia de la misma con la cantidad de juicios y de reclamos que venían por afuera de la vía laboral. De manera que entendemos que se está ordenando el sistema de riesgo de trabajo, que se está emprolijando el tema de comercialización del mismo y además como siempre está la posibilidad de que el empleado o el accidentado encare un reclamo por la vía civil, esto es cuando considera que la causa de su accidente tiene que ver con negligencia o impericia de su empleador, ejemplo, un empleador que no provee los elementos de seguridad, que no le da el casco si trabaja en la construcción o los zapatos adecuados, y que corresponde realmente una indemnización por esa vía. Ahora las aseguradoras, algunas, están implementando una cobertura de responsabilidad civil complementaria a la de la cobertura de riesgo de trabajo obligatoria. Con lo cual, ocurrió un siniestro, aun cuando hubiera responsabilidad del empleador, la aseguradora, a través de su compañía de seguros generales, no su DRT, sino a través del riesgo de responsabilidad civil, puede afrontar los gastos que irrogue este reclamo del trabajador. Está claro, pero de todos modos, digamos, el marco general, y más allá de estos posibles desvíos hacia lo que es la justicia laboral, digamos, el reclamo del trabajador contra el empleador, el sistema está funcionando mejor, está más sano. El sistema se está ordenando,
y pensamos que, bueno, se está encontrando un punto de equilibrio, porque acá claramente digamos, el trabajador es quien tiene la prioridad para ser defendido, es el que tiene su fuerza de trabajo como única herramienta, y si tiene un accidente o una enfermedad profesional hay que protegerlo. Pero bueno, hay determinados parámetros y marcos que a veces se exceden, digamos, y pueden llevar a que todo el sistema colapse. Pensamos que estas medidas tienden a equilibrar y a poner de alguna manera en un justo término las posibilidades del reclamante y del asegurador también, por otro lado. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una pyme no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Con Edea Web tenés más tiempo para disfrutar. Ingresando en edeaweb.com.ar podés consultar tu deuda y pagarla con tarjeta de crédito. O imprimir un talón de pago para abonar sin demoras en cualquiera de los 200 lugares habilitados. Ingresá en edeaweb.com.ar y realiza tus trámites sin moverte de tu casa. Edea Web. Fácil, rápido, seguro. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Juan Antonio Constantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo de hacer una rápida referencia a lo que ha sido la semana financiera. Bueno, el argentino usted sabe que ha sido una semana difícil con el dólar en la zona de los 30 pesos, con bonos y acciones con muchísima volatilidad, aunque la semana está cerrando claramente mejor que como vimos los precios en los primeros días, ¿no? Lunes y martes realmente fueron días muy difíciles. Desde el miércoles se observó una tenue tendencia a la recuperación. Pero lo que es importante a esta altura es no perder de vista un panorama internacional muy complicado realmente, con la cuestión central de los últimos meses, que es la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, y en los últimos días la aceleración de la crisis turca, que ha generado una depreciación brutal, le diría, ¿no?, de la lira, que es la moneda de ese país. Estos han sido los dos grandes temas, ¿no?, de los mercados internacionales en esta semana. Por un lado, este tema de la caída de la lira turca, con algunos idas y vueltas, ¿no?, en las últimas horas, básicamente por la respuesta del gobierno turco a lo que ha sido la caída de su moneda y la caída de sus mercados financieros en general. Y por otro lado, y ahí con un signo algo más esperanzador, la posibilidad bastante concreta, bastante cierta, porque así hasta el momento se ha ratificado, de una nueva reunión entre representantes del gobierno chino y de Estados Unidos para intentar limar asperezas para bajar, ¿no?, la tensión comercial entre ambas potencias. Sobre estos dos temas compartimos a continuación videos de la televisión internacional. Estamos asistiendo a la mezcla por parte de Estados Unidos de cuestiones políticas y de cooperación económica sin tener en cuenta susceptibilidades. Y esto no solo está afectando negativamente al crecimiento de la economía estadounidense, sino también a la economía global. A su vez, el jefe de la diplomacia turca cree que los problemas existentes son fáciles de resolver, pero no con la mentalidad actual, y acusó a Estados Unidos de no saber quiénes son sus verdaderos amigos. Washington exige la liberación del religioso norteamericano Andrew Brunson, que afronta cargos de terrorismo. Pero esta ha sido rechazada por el tribunal turco en la apelación. La Secretaría del Tesoro evalúa nuevas sanciones contra Turquía por esta situación.
Mire, una delegación de la República Popular China liderada por el viceministro de Comercio Wang Shouwen viajará hasta Estados Unidos y la cita es a finales de este mes. Es para iniciar un proceso de diálogo, según han dicho las autoridades, que permitan aliviar la tensión comercial entre estos dos países, entre la República Popular China y el gobierno de los Estados Unidos. Aunque este sería el cuarto encuentro de estas características, es el primero desde el mes de julio, cuando inició la disputa comercial entre estas naciones. Y en ese sentido se prevé que la cita permita aliviar tensiones, disminuyendo así el riesgo de la imposición de aranceles adicionales sobre las exportaciones de ambos países. Sin embargo, el funcionario chino, Wang, aseguraba que apoya la iniciativa de diálogo, pero no permitirá medidas unilaterales que afecten a la República Popular China. Y en este complejo panorama internacional y obviamente con las vulnerabilidades propias, ¿no?, de la economía argentina, a esto siempre hacemos referencia, ¿no? Una economía con déficit fiscal, con déficit comercial. Bueno, en este panorama obviamente los activos financieros sufren y mucho, ¿no? Por eso usted tiene los movimientos bruscos del dólar y también los movimientos bruscos en los mercados de bonos y acciones. Vamos a ver cómo quedaron las tasas de interés en el mercado de bonos en dólares. Le reitero, con un inicio de semana realmente muy complicado y después cierta recuperación, aunque está claro que el riesgo país sigue alto y que los bonos, por lo tanto, están, digamos, muy por debajo de lo que estaban en los primeros meses de este año, ¿no es cierto? Ahí usted tiene los rendimientos. Hoy un bonar 2020 que termina de hacer sus pagos en octubre del año 2020, es decir, un bono que tiene 2 años, rinde 8% anual en dólares, una tasa realmente muy alta en niveles internacionales. Después tenemos al otro bono de los más operados en el circuito financiero argentino, el bonar 2024, 9,2%, y por último el bono de descuento que vence en el 2033, 10,6% de rendimiento. Altas las tasas en dólares. Y altas las tasas en pesos, pero en descenso, ¿eh? Esto es lo que vemos a continuación. Bueno, esta decisión del Banco Central de retirar LEVAX, de, bueno, básicamente dejar afuera del negocio de las LEVAX a los bancos, lo que ha generado es una caída bastante importante de la tasa de interés de las LEVAX en el mercado secundario. Ahí usted tiene los plazos que se han operado este viernes. Para el 19 de septiembre, 33 días de plazo, 38% la tasa, la misma tasa para el 17 de octubre y para el 21 de noviembre, el plazo más largo que vemos operado a esta hora del mediodía del viernes en que estamos grabando el programa, la tasa está en 40%. Por último, aprovechamos el último minuto de nuestro programa para comentarle que el próximo 12 de septiembre arranca una nueva edición del curso para inversores bursátiles en Mar del Plata Bursátil. Ya hubo una primera edición en el primer semestre de este año. Bueno, se repite este curso que realmente tiene un éxito notable, ¿no?, año tras año aquí en la Bolsa de Mar del Plata. Esto arranca, le decía, el 12 de septiembre. Bueno, la idea es que profesionales, estudiantes y el público en general conozcan cómo funcionan los distintos instrumentos del mercado bursátil. Allí se habla de bonos, de acciones, de fideicomisos, cheques de pago diferido y también de instrumentos más sofisticados como los derivados, ¿no? Básicamente futuros y opciones. Para los interesados les sugerimos comunicarse telefónicamente al 561-6000 o si no, vía correo electrónico a la dirección que usted tiene ahora al pie de pantalla, que es info@mdpbursatil.com.ar. Le reitero, 12 de septiembre inicia nuevamente el curso de inversores bursátiles en Mar del Plata Bursátil. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.